Bienvenida, gente querida, a un nuevo programa Al Pie del Cañón, acá con mi amigo Gabriel Palomo. Vamos a repasar los discos conceptuales, álbumes conceptuales, los más destacados de los años 80. Los años 80 es una época crucial, digamos que define muchas cosas en la música. Proyectos se consolidan, otros proyectos comienzan recién sus primeros pasos, pero para bien o para mal, los años 80 es una época que hasta el día de hoy sigue resonando. Vamos a ver cuáles son sus características, vamos a ver cuáles son los discos principales, cuáles fueron los principales aportes que se hicieron no solamente desde el ámbito conceptual, sino que musical. Y sin más, los dejo a ustedes con Gabriel, mi amigo Gabriel Palomo. Él nos va a dar el inicio, van a ser 10 discos que vamos a repasar, así que Gabriel, por favor, todo tuyo. Muchas gracias, amigo Pablo. Bienvenidos al canal y al programa Al Pie del Cañón nuevamente. Estamos en una nueva sesión, una segunda patita, como se dice, abocada a los álbumes conceptuales de los 80. Ya repasamos anteriormente los 70, ahora vamos de lleno con la década de los 80, una década llena de propuestas distintas. Vamos a hablar de muchos discos de esa época y lo bueno es que van a haber una variedad de estilos. Pero porque los 70 era como más pegado a los pros. En este caso vamos a hablar de diferentes subgéneros y diferentes propuestas, diferentes bandas. Así que partiremos esta sesión con Alan Parsons Project Ay, Dios. y su álbum de 1980, The Turn of the Friendly Card, que sería como la vuelta como de la carta amigable, como el Mm. reverso de la carta amigable. Y bueno, vamos a hablar sobre este disco. Alan Parsons Project ya había publicado en los 70 algunos discos bastante reconocidos por los fans del prog. Y bueno, ya tenían una beta conceptual, de hecho. Hablo sin más del disco de los cuentos de Misterio e Imaginación, que se basan en los relatos de Poe. Es un disco ya netamente progresivo, con el sello propio de Alan Parsons, esta cosa como electrónica experimental. Ya, pero con este disco que les estoy mencionando, con la carta amigable, aquí hace un giro en el estilo musical. ¿Por qué? Porque aquí se vuelve mucho más accesible. Mm. Este disco conceptual que habla de un hombre que lo apuesta todo a los juegos de azar, apuesta su vida en los casinos, en toda esta cosa como de Las Vegas, como tiene todo este imaginario como de la lotería y de los juegos, en este caso, donde se apuesta mucho y prácticamente sin garantía. Esto se ve reflejado en ese disco. Y el estilo, claro, tiene la beta de Alan Parsons, pero es un progresivo mucho más accesible al público general. No tiene esa Sí. cosa tan sofisticada como el prog setentero. Pero aún No, así sí. no deja de ser de calidad. De Por ejemplo, hecho, querido Gabriel, disculpa, vamos así como haciendo apuntes. sí, 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 Claro, hay que recordar que los años 70 es la época de gloria del rock progresivo, pero claro. también, claro, de sus máximas cumbres y de sus máximos excesos. Recordemos que el año Exactamente. 73, Yes saca un disco que fue muy polémico, que es el Tales from Topographic Oceans, que es un disco larguísimo, son 4 temas, pero cada tema dura 20 minutos, ¿te fijas? Entonces es Mm. llevar como el virtuosismo, lo progresivo hasta las máximas esferas, al grado tal que aquello provocó mucho roce al interior de la banda. De hecho, Rick Wakeman cuenta después con el tiempo que el concepto era tan etéreo, era tan surreal, que él cuando se sentó al teclado dijo que no podía seguirlo. Decía, pues, para él era como, ¿qué es esto? ¿Qué estoy tocando? 20 minutos, un exceso. Imagínate un disco doble de 80 minutos, es mucho. Yo no sé si tú qué piensas, Gabriel, pero cuando yo siempre me fijo la duración de un disco. Cuando un disco dura entre 35, 30 minutos a 40, digo, está bien, una duración estándar que me gusta, pero cuando ya estamos entre los 70 y los 80 minutos, creo yo que aunque te guste mucho un artista, en 80 minutos puedes escuchar 3 discos completos a todo nivel. Entonces, claro, había una cosa muy excesiva,
muy como de llevarlo al límite, pero pasa que a fines de los 70 como contrarrespuesta, como movimiento alterno, nace el punk, ¿cierto? Que fue, ya volvamos a lo básico, oye, un tema de 20 minutos, estáis locos, hagamos temas de 2 minutos. Y así surgen los Sex Pistols, surgen The Ramones, surgen una Mm. serie de propuestas musicales que obviamente hacen mella en lo progresivo. Ya el progresivo, ya, oye, ya, pues tenéis que bajar un poquito los decibeles, tenéis que hacerlo un poquito más oreja, porque los excesos no te van a llevar a nada. De todas formas, amigo Rummel, Mm, sí, lo que pasa es que como tú señalaste, los fines de los 70 estaba el punk, la mm, respuesta a este rock grandilocuente, y por el lado del pop estaba la onda disco, el mm, funk. Y bueno, la grandes bandas de los 70 de rock progresivo, se volcaron, yo creo que la mayoría se volcó hacia un sonido más comercial, con elementos incluso del funk y del pop. Y eso aquí se ve patente en este disco, el disco de Friendly Cars, donde hay grandes hits. Por ejemplo, tenemos ahí el clásico Time, es una balada que recuerda incluso al lado oscuro de la luna, porque de hecho Alan Parsons fue ingeniero de sonido mm, de ese gran disco. Se nota ahí como el elemento como de una melodía pegajosa. Por supuesto, no exenta calidad, pero mucho más accesible, me refiero. mm. Y bueno, un tema también bastante pegadizo, Games People Play. Es como, me gusta mucho porque tiene un sonido como muy bailable incluso, pero tiene esa cosa como típica de las bandas rock de los 70 que cambiaron su sonido en los 80. Exacto. Claro, tiene como incluso como cosas de Yes entre medio. Y bueno, más adelante en el disco, después viene esta reminiscencia a las suites instrumentales de los 70 de las grandes bandas. Por ejemplo, el mismo tema homónimo tiene diferentes partes entre medio, partes instrumentales, pero también partes melódicas. Pero bueno, mucho más acotado, obviamente, porque este gran tema homónimo de Fiddly Card no dura más de 10 minutos. O sea, Mm, tampoco es como los excesos de las bandas como Genesis o los mismos Yes. Aquí exacto. hay una propuesta progresiva, pero ya dejando de lado el exceso, como tú señalaste, haciéndolo ya como un sonido pop, incluso como convocación de estadio. Por ahí viene entonces el Single Time, que sonó mucho en las radios, y el Game People Play. Pero me gustó el disco igual, pese a no tener como el virtuosismo usual Mm. del progresivo, me gustó bastante Es un la cambio de calidad marcha, es un disco diferente. y la producción del sonido también me gustó Sí. mucho. Bueno, porque Alan Basso, ingeniero, así que en ese sentido es un disco que vale la pena escuchar para los amantes de Alan Parsons, a lo mejor no tanto para los amantes del prog, pero para los amantes de la buena música de los 80, sí, en buen arranque. Genial. Y seguimos con lo progresivo y ahora viajamos a Chile con los Jaivas. Aunque, en honor a la verdad, hay que decir que el disco que vamos a comentar, que es Altura del Machu Picchu, fue grabado en Francia. Y recordemos esta deriva, que estos problemas políticos muy graves y serios en Chile hizo que muchos artistas tuvieran que emigrar, buscar fuera de las fronteras donde desarrollar su música. Y claro, eh, la historia de la altura del Machu Picchu es muy particular y viene un poquito como a decirnos que las grandes ideas muchas veces no parten de una sola mente, no parten como de lo que el artista quiso comunicar. ¿Por qué? Porque el disco de altura de Machu Picchu fue originalmente un productor peruano, Daniel Camino, le dijo a la banda, oye, ustedes podrían musicalizar un poema de Pablo Neruda. Los Jaivas no estaban más metidos con Javier Parra en ese momento, estaban rescatando su obra, querían potenciarla, y como que, bueno, claro, Pablo Neruda siempre fue un personaje muy gravitante para el folclore chileno, era importante por su filiación comunista, de izquierda, y ellos obviamente sentían una afinidad. No iban a musicalizar a Borges, por ejemplo, pero sí a Neruda. Entonces, claro, sale esto, oye, podríamos, y tenían más o menos todo en la mente de que iban a poner a Mercedes Sosa a cantar, que iba a ser así como un disco de toda Hispanoamérica, toda Latinoamérica metía dentro de un disco.
eh, con la poesía de un chileno, ambientada en los paisajes de Machu Picchu, en Perú. De hecho, bueno, uno de los principales integrantes de la banda, Alberto Ledo, que después se retira con este disco, era argentino y él había hecho la composición del aire al aire antes de marchar de la banda. Entonces había, claro, un ambiente bien como cosmopolita. Te fijas, habían elementos de todos lados. Y claro, bueno, llega un momento en que ellos se encierran en el estudio y dicen, bueno, vamos a musicalizar. Y lo que hacen, podemos decir, mira, que el sonido anglo siempre estuvo a la vanguardia, siempre estuvo haciendo cosas que después fueron replicadas, pero acá lo que hace los Jaivas es una maravilla porque mezclan elementos andinos con elementos del rock progresivo. Ya no es una banda folclórica, había muchas bandas folclóricas buenas, pero ellos le dan un toque hasta medio Pink Floydiano a su música, esta música sideral, etérea, y hacen lo impensado. No solamente con una base rítmica, no solamente con una instrumentación de primer nivel, sino que con sonidos, sonoridades que eran ajenas al rock progresivo de esa época. Entonces tenemos trutrucas, tenemos zampoña, vientos de acá, secciones de vientos que eran propias de esta zona y se crea algo totalmente nuevo. ¿Te pueden o no te puede gustar los jaivas? Mira, como experiencia personal, yo la primera vez que escuché los jaivas fue hace como 25 años atrás, pero fue por una brasileña que se llama Rafaela Danto, saluda donde quieras que estés, y ella me dijo, ella le gustaba el metal, po. Nosotros comentábamos, compartimos metal, y me dijo, oye, ¿qué te parecen los Jaivas? Sí, le dije yo, oye, no, tenéis que escuchar los Jaivas, a mí me encantan. Y yo decía, pero ¿quién le puede encontrar una brasileña a los Jaivas? Claro, pues después uno se da cuenta que realmente la sonoridad de la banda, sobre todo de este disco, con temas ya después que son clásicos, como La Poderosa Muerte, Ven a subir conmigo, hermano, qué sé yo, muchos temas que pasan ya parte del imaginario, pero si tú escuchas el disco completo, te das cuenta de la intencionalidad completa, te das cuenta del concepto. A mí me parece que este disco es una suerte de espejo por donde deberían transitar todas las futuras producciones cuando se centran en un poema. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy fácil, por ejemplo, tomar un poema y musicalizarlo nomás, o ponerse a recitar. Lo que hace los Jaivas es un paso más. No es solamente ponerse a recitar y poner una música de fondo. Ellos interpretan el poema de manera musical. Entonces, cuando tú ves las texturas, cuando vas escuchando cada sonido, estás, se está recreando el poema musicalmente. De hecho, las líneas líricas no son muchas, no son grandes parlamentos, son pequeños extractos de este poema y como digo yo, lo que se logra es increíble. De hecho, me parece que después ya los Jaiba ya no logran esta conjunción, siguen haciendo muy buenos temas, muy buenos discos, pero claro, también hay que considerar que la formación de estos, los Jaiba ochenteros, estaba el Gato Alquinta, estaban los Parra, o sea, es el momento de máxima ebullición y donde están los más capos. No le quito descrédito a los que vienen después, pues, a los nuevos Jaiba, pero hay que considerar que cuando las bandas se van reformando, no es que la esencia se vaya diluyendo, se vaya perdiendo, pero son ciertos momentos de ciertos artistas que logran, digamos, estos grandes, estas grandes obras, estas obras cumbres. Eso, querido Gabriel. De todas formas, definitivamente, Altura Machu Picchu es uno de los discos fundamentales de los Jaivas y yo Mm. diría de la música chilena. ¿Por qué? Por eso mismo, por esa alquimia entre la música andina, autóctona y el rock progresivo Mm. de calado británico. Mm. Ahí está. Maravilloso. Ah, Y es ojo, la portada también es un tema porque hay dos portadas, po. Tú tienes la claro, alternativa. original, original, sí. La original, perdón, claro, la de la tirana. La segunda Claro, portada es cuando aparece como un crepúsculo y aparece el Machu Picchu. claro, sí, sí. Hay una que también aparece la banda en Machu Picchu, Ya, yo pero, desconozco cuáles son los motivos de por qué hay pero yo, portada. no sé, una reedición, pues, pero yo prefiero la Mm, original, pues, la tirana ahí más simbólica. genial. Y bueno, que agregar a lo que tú señalaste, muy poco, porque estoy todo de acuerdo. Hay que destacar, como tú señalaste, que esta no es que sea una adaptación completa del poema de Neruda, sino Mm, que saca extractos
Ujú. para los jaivas los más significativos y los adapta, de alguna manera adapta esas partes para crear esta obra conceptual majestuosa que son la altura de Machu Picchu. Por ejemplo, hay unas partes que incluso son instrumentales, por ejemplo, Sí, del aire al aire. exacto. Después viene, bueno, el tema excelso para mí, la poderosa muerte, que vale una maravilla, Sí. ¿no? Un nivel de maestría. Claro que el punto es que en ese momento se creó una conjunción alquímica, una síntesis entre Gato al Quinteros Parra, pero una cuestión de otro nivel, po. ¿Cómo será que, bueno, bandas del extranjero alaban a los Jaivas? O sea, me Oye, refiero a las bandas pro. lo más increíble es que ellos no conocían Machu Picchu cuando hicieron el disco. Después fueron, después que ya tenían la sonoridad, tenían la música, llegaron y claro, uno dice, o sea, ellos se transportaron mentalmente, habrán visto fotografías, qué sé yo, porque el sonido queda, pero ensamblado completamente con un paisaje. Claro, hay como una integración tan maravillosa entre la letra de, bueno, de Neruda, adaptada a los Jaivas, reescrita quizás, la música que tiene esa influencia andina étnica y el ambiente, Ujú. el paisaje. Como que pareciera que Neruda como le habló a los Jaivas y al mismo tiempo, bueno, Neruda tomó de alguna manera la inspiración de estos ecos, de estas voces que vienen de las grandes cumbres. Increíble, ¿eh? Exactamente. Y se Sí, no, reflejó en la música finalmente. Y obra eso maestra. transmite la música. Me transporta a esa altura. Para mí es una obra maestra. Y yo diría que, como tú bien señalas, nunca más lograron ese nivel de maestría. Claro, pero como algo conceptual, como conjunto. Porque Mm, el resto son temas aislados que no dejan de ser buenos, pero ese nivel de conjunción, mm. ese nivel de creatividad, solamente se dio con Arturo Machu Picchu. Así de simple. Vamos con el siguiente, querido Gabriel. Siguiente disco. Ya. El siguiente disco, The Cure, eh, de Cure, ¿cierto? Pornography. Ah, ya, Hay que tratar de evitar decir muchas veces el nombre del disco porque nos pueden ahí, ya, claro. la policía del pensamiento. Ah, la corrección Sí. política Digamos el disco de la típica. P, el disco de la P, Bueno, el disco de la P, ya, de la sí. P. El disco de la P, Mm. bueno, este disco conforma la tercera parte, yo lo que yo leí al menos de una trilogía oscura de The Cure. Y Sí. yo diría que este disco sintetiza ese ambiente dark, esa cosa como gótica, pero ya incluso tenebrosa, siniestra. Sí. Querían transmitir ellos con este disco una sensación de desesperanza, Mm. pesadumbre. Querían sonar lo más oscuros posible, donde uno al escuchar la música se sintiera una miseria humana, como sintiera como que estuvieran en un literal infierno. Esa era la sensación que provoca este disco. Y bueno, se entiende porque en ese contexto la banda estaba pasando por malos momentos. Robert Smith también había sufrido por la muerte reciente de Ian Curtis de Joy Division. Y recordemos que Joy Division también tiene ese espíritu. Mm. Ian Curtis era un ser atormentado, era un tipo que sufría enfermedad, epilepsia, y vivía en ello en Manchester, que es una ciudad bastante oscura, está llena de industria, un Vea. lugar feo, chico, con calles pequeñas, el clima bastante helado, sombrío. Eso se reflejó de alguna manera en la banda y después heredaron eso en los Cure. Y Mm. los Cure lo manifestaron en este disco, para que para mí la síntesis de todas estas emociones. Y bueno, el arranque del disco es como es una patada en la cara de algo pesimista, donde reina en este caso las emociones negativas. 100 Es como, Years. es como 100 años, ¿cierto? Es como estar en 100 años como de pesadumbre, una cosa así como... 100 años de soledad. Claro, haciendo el texto ahí. ¿Ah? Pero, claro, después hay 100 pasajes años de como que son más... podredumbre. Mm. Claro, después hay pasajes que son un poco más ambientales, pero quizás un poco más reposados, pero siempre está esa cosa melancólica de por medio y después vuelve como esa sonoridad
bastante oscura que atormenta el alma y la mente. Y como habíamos señalado, me acuerdo ayer, este disco quizás sea como el precedente de lo que viene después de la música Doom. Mm. Bueno, recordemos que el Doom tiene reminiscencia incluso de Black Sabbath, pero el Doom como tal, como Doom Metal, se estaba Un formando en esa gótico, época. Claro, en este caso, por supuesto, la influencia más directa es del gótico, sí. pues, que después se consolidó con bandas como Sister of Mercy, Mm. Bauhaus, pero también, como tú señalaste, hay una influencia en el Doom. Por ejemplo, bueno, con bandas como Saint Vitus, quizá, Cathedral, que toman reminiscencias de Pentagram también. Yo había Pero pensado, claro, ¿sabes también en quiénes? En Opeth sí, y en Moonspell. Opeth sí, 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 hay como Mm. cosas de Opeth, pero del Opeth como más Doom, porque hay un Opeth más como más Black pesado. metal. Sí, 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 sí. Pero claro, ahí sí, de todas formas, Mm. Pornography sentó bases para ese estilo, para esa Mm. sonoridad. Sí, de todas maneras. Bueno, claro, de hecho, cuenta Smith que el nombre del disco, el concepto, pero vamos a hablar un poquito de eso más, nace porque ellos, claro, fue una época, bueno, donde la mayoría de los rockers les gustaba la Coca-Cola Light, les gustaba, les gustaban los excesos, les gustaban ese tipo de cuestiones, y los shows que presentaban eran evidentemente eh, deprimentes, po. Entonces, claro, Smith en un momento de máxima paranoia dijo, oye, esta gente vamos a unos clubes nocturnos a vernos, nos vienen a ver porque estamos en una decadencia, no me puedo no me puedo ni mover, la voz me sale rasposa, toda mal, y es hasta no por gráfico. O sea, este como morbo de ir a vernos, miran estos buenos decadentes, estos tipos que están malísimos. Y de ahí nace el concepto. Efectivamente, existía en la música una oscuridad, pero que era más hollywoodense en el sentido de que estaba relacionado con los ritos oscuros, con estos hippies medios dementes que hacían cultos satánicos, con el demonio, pero lo que viene a plantar The Cure es que, oye, pero si los demonios están adentro, mírate el espejo un rato, pruebe usted a probar cosas, sustancias y pierda la cordura. Tiene que ver con eso, con la decadencia humana, con el nihilismo. La música transmite esa atmósfera de frialdad. De hecho, yo también le comentaba a Gabriel en la previa que hay muchas bandas de depressive black metal, que es un sonido raw, un sonido crudo, un sonido que está casi evocando como lo orgánico, lo pútrido, y tú escuchas el disco de la P y te das cuenta que ahí están esos elementos. El bajo, la batería fuerte, un bajo medio distorsionado, pegando fuerte, unos sintetizadores ahí oscurísimos. Creo yo que es un disco que no se le ha reconocido. De bandas metaleras, de otro estilo, no he visto mucho en Nexo, pero claro, vamos a ver que después de 10 o 15 años, 30 años después, esa sonoridad dark que no solamente infectó al post-punk, no solamente infectó a la música electrónica, sino que también como un virus se trasladó al metal. Entonces, por eso yo digo que es un disco para los fans de todos los géneros. Compadre, tienes que escuchar el disco de la P, te va a encantar, tiene una sonoridad increíble y tiene un cuento muy, muy fuerte respecto a lo que es la oscuridad y la decadencia humana. O sea, un 10 de 10. Claro, para cerrar, alguien dijo por ahí que el disco es como una pared granítica que envuelve pesadillas. Claro, eso es, ¿no? Eso es la definición de este disco. Es una, bueno, como dice el título del álbum, es una no porgrafía de emociones. Un mal rollo. No es sexual, sí. Es Mm, una cosa como intensa de adentro, es sí, como que es como se abre la caja Pandora de los demonios internos, de los integrantes. Y eso fue, finalmente. maravilloso. Vamos Sí. con el siguiente disco, mi querido Gabriel. Tengo entendido que Depeche Mode. The Pitch Mode. Construction Time Again. Ya, Tiempo de construir de nuevo. De hecho, sí, tú ves la portada, un hombre musculoso, como al que le gustan los idealistas alemanes, ¿eh? Un hombre lleno de trabajando ahí con claro. fondo con una montaña. Es como el. Después vendría la respuesta chilena con los prisioneros, mueva las industrias.
Claro, ¿cierto? sí, Tiene sí, que ver sí, con sí, eso. Tiene que ver sí. con una época en Inglaterra, la época de Margaret Thatcher, una época de recesión económica, de, de- del paro, de grandes paros en industrias, fábricas que están cerrando, y The Pitch Mode viene con un concepto de crítica un poco, crítica al sistema, y es casi como un canto obrero, pero en clave techno. Es un disco muy curioso. Sí, sí, yo estuve escuchando el disco y claro, para los fans de Depeche Mode, No les va a quizás no, gustar. no es un disco tan sonado, es No, como para ellos como un disco como de transición hacia el sonido eslabón electrónico. perdido. Claro, el balón perdido, pero se rescata justamente por ese concepto que ellos se propusieron. Mm, Porque estamos hablando además de un contexto convulso de Guerra Fría, además que piensa que en Inglaterra está terminando esta época industrial, la época de Margaret Thatcher, de Reagan, todos esos tipos. sí. Estaba como en una época postindustrial y preliberal, podría decirse. Es todo Y, lo que implicó esa transición sociopolítica mm, para ellos, parecido en a ese Chile, ¿eh? contexto. Claro, sí, pues sí vivieron más o menos un proceso muy similar. No Mm, igual, pero bastante parecido. mm, Y claro, se plantea a través de este disco esta utopía socialista, que mm. estaba en ese momento en pugna, pero se plantea como una posibilidad a través de este concepto, bueno, que se ve reflejado en la portada del obrero, este fornido, en las cimas, ¿no? Bastante potente la imagen. Y en la sonoridad, aquí, Mm. por ejemplo, en el disco yo escuché y está muy presente el tema como de la maquinaria pesada, de este sonido Industrial. como constante, industrial, de la pica, sonando yo una Sí, otra vez. sí. Y esta, bueno, incluso las voces de Graham se sienten como robótica incluso, de repente, como reminiscencia a Kraftwerk, a los alemanes Kraftwerk. Pero aquí, claro, se define en un sonido industrial que, bueno, es bastante influyente para la música posterior, esta mezcla industrial y electrónica, bueno, que bebe de Kraftwerk, pero que también tiene su influencia en las bandas como, no sé, como Divo. Pet Shop Boys, un poco más pop, claro, de Divo también, un poco más comerciales. Sí. Eso es como la transición para el sonido industrial clásico y la electrónica que pegó en los 80 Oye, en y cierta forma, posterior. creo, sí, pues yo creo que además de, es que lo que pasa es que este es como un eslabón porque tú escuchas la discografía de The Pitch Mode y la mayor parte como Personal Jesus, todos estos temas así que son como más de oreja, no están en este disco. Porque, No, claro, después de Pitch Mode hace un sonido que es mucho más popero, ¿cierto? Más bailable, también con sus reminiscencias meas góticas. Pero acá es como un industrial tecno más puro. De hecho, sí. después me parece que el noise o otros géneros más extraños, más de nicho, beben mucho de este disco. Pienso, por ejemplo, en los españoles Esplendor Geométrico, que era una Ah, banda de puro ruido, industrial. The Pitch Mode en esta etapa, que es muy naciente, creo que es el tercer o cuarto disco, todavía no desarrollaban una sonoridad popera, pero sí desarrollan como tú dices, este sonido industrial. Y lo curioso es que, por ejemplo, hay una inversión en Europa, no sé hasta qué punto, a lo mejor alguien nos puede desmentir, pero entiendo que así como en Hispanoamérica, la izquierda está más asociada con el folclore, con lo tradicional, en Europa es al revés, po, porque el folclore es tradicional, es más de derechas, es como de conservar algo, y ocurre lo contrario, que muchos grupos de vanguardia, grupos musicales, ideológicos, están al revés del folclore, o sea, para ellos el folclore debería morir, ¿sí o no? exacto, mira, te voy a hacer un punto ahí, compadre. Mm, Tuviste una clave ahí, porque los Depeche Mode de este disco, como tú Time Again, se inspiraron a mi juicio en el industrial, en la música industrial de esa época. Estamos hablando sí. de finos, salieron bandas como Robin Christle, Ace to Send Neubauten, como toda la onda alemana, inglesa. Mm, Claro, en la industrial es una música de contracultura, o sea, como sí. viene incluso aparejada con el punk, y tenía esa ideología contestataria. Mm. No es el industrial que uno escucha después, que es una cosa como, claro, más genérica, pues, de rock. Esto no, pues como ya una contracultura aparte, Al el choque. industrial de esa época.
Mm. era como mucho más como claro, incluso como panqueta en la filosofía de vida, no Sí. en el estilo, porque el estilo era como bastante experimental y vanguardista. Y eso se ve patente en este disco, ese industrial de ese periodo de contracultura, Mm. una cosa innovadora, así como tratando de romper esquemas y Muy bien. expresándose contento. Bueno, podríamos seguir hablando mucho desde Pitch Mode, pero tenemos que avanzar y te voy a dejar a ti ahora, Gabriel, la introducción del disco de Jorge Reyes, Comala, que para mí era una cosa totalmente, yo, cuando tú me dijiste, oye, conoces, yo quedé así con las manos arriba, no, no tengo idea, compadre, ilústrenme. Sí, no, este disco yo lo descubrí hace tiempo. Cuando estaba, me acuerdo que en la parada como de descubrir discos que se basaran en obras literarias. Ya, Y bueno, en una de esas di con esta rareza, este disco basado en Comala del célebre escritor Juan Rulfo, o sea, una volada totalmente como vanguardista, como una cosa como loca. Yo por eso escuché este disco, bueno, viene de Jorge Reyes, que a su vez era integrante de una banda progresiva de esa época, Chacmul se llama, que duraron un poco, una banda Chacmul que es como tratando de emular como lo que hicieron quizá los Jaivas, guardando las proporciones, pero en México, con ya, la música como de preazteca, prehispánica. Y eso se ve patente en este disco Comala. Claro, no es como tan fiel al libro, o sea, como en cuanto a la trama del libro, a los personajes, no, 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 es como que evoca el escenario de Comala, no ya. es tanto la historia de los personajes, de Juan Preciado, de mismo Pedro Páramo, sino que evoca como el escenario lúgubre, desértico de Comala. Esta cosa también como de los ecos, de los muertos, de los espíritus. Estos espíritus se confunden también con el ambiente, y también hay mucho como cosa ritual entre medio. Pareciera que uno estuviera como dentro de Comala, de noche, con un frío atroz, el otro día con un calor sofocante, en medio de estas aldeas, llenas de personajes autóctonos que tienen su propio lenguaje, su propia forma de ser, sus propios ritos, música. Uno parece que estuviera en ese contexto así, totalmente atónito, no entendiendo nada, totalmente como desorientado. Y eso es como un mantra que genera el disco, una cosa ambiental. De hecho, no tiene ninguna letra. Es solamente todo el rato un ritual. Hay sonoridades, ecos, voces ancestrales y Es como una música, especie de bueno, Evangelii andino o nada que ver. sí, sí, de todas Sí, formas, el algo por ahí. ambiente como que tiene esa capa sonora como electrónica, Mm. mucho teclado entre medio, sintetizador, pero sobre todo la base rítmica es muy ritualística Mm. y remite justamente al folclore y a la cultura azteca, que está íntimamente ligada con los mexicas. Esto se refleja en este disco. Por eso bastante sui generis, porque, claro, como digo, se despega de lo típico conceptual, porque es como que cuentan una historia, una narrativa. Aquí lo conceptual viene de la mano del propio espacio de Comala, lo que evoca este espacio ficticio, el infierno del cual se desprende. Ya, Gabriel, Este, cortemos, se nos acaba el tiempo. ya, Tú sigue. perfecto, Yo cortamos, aprovecha de ir a hacer tus cositas, 5 minutos, volvemos y tú lo rematas. perfecto. La raja. Ya. Bueno, respecto a Comala de Jorge Reyes, había dicho la última palabra infierno. ¿Y qué mejor palabra? Porque es un infierno terrenal, o sea, que remite a este mundo de los muertos, tan propio del imaginario de Rulfo. Y esto se ve patente finalmente en la obra de Jorge Reyes. Eso es lo que quiso transmitir a través de esta sonoridad y estas capas de música entre andina, progresiva y electrónica. Y lo hizo de manera magistral este artista. Eso es lo que puedo decir al respecto. Vamos al siguiente, nos vamos de México a Argentina, señores. ¿Cómo nos vamos a olvidar de nuestro hermano argentino? ¿Cierto? Y hay un disco que, oye, ¿sabéis que a mí me voló la peluca? Lo escuché hace mucho, 3 décadas, no sé, mucho tiempo.
Yo había escuchado, bueno, estoy hablando de Los Redondos. O sea, el nombre completo es Patricio Ah, Rey y Los Redonditos de Ricota. claro. ¿Cuál dice Los Redondos? Los Redondos. Bueno, resulta que esta banda se formó a comienzos de los 80 y desde un primer momento siempre mostraron algo diferente. De hecho, ellos en sus primeros shows invitaban a Enrique Sims, ¿cierto? Este escritor medio maldito, ¿cierto? Lo invitaban, hacía sus monólogos y ellos hacían como una jam session, ¿cierto? Iban tocando, tenían un saxo ahí, qué sé yo, y era un rock que iba un poco como a la contra del rock latino, como se le conocía a esa época, ¿cierto? De bandas que estaban más influenciadas por la escena inglesa. Pensemos en Virus, en Soda Stereo, G.I.T., ¿cierto? Bandas que marcaron su época. Pero para ti, Los Redondos siempre fue diferente. Ellos siempre tuvieron una sonoridad distinta, una sonoridad más de medios tiempos, un sonido más oscuro. No sé si tan pensado para las radios, pero lo que sí sabemos es que ellos durante esa época nunca estuvieron como muy como de hacer giras masivas, de publicitarse en todos lados. Ellos eran como los verdaderos underground, the real underground. Y bueno, el segundo disco que sacaron, que para mí es el disco que nunca pudieron igualar, yo después escuché otro, Un Bayón para el Ojo Idiota, Van Van está liquidado, hasta el último Momo Sampler, encuentro que cada de estos discos que mencioné tiene sus buenos temas, pero Octubre, que es el que vamos a hablar, que fue un disco publicado el año 86, es un disco que tú tienes, es un puro tema para mí. Parte el tema con una sirena y se escucha como Chernobyl, Chernobyl. Ah, y Octubre con K, una cuestión como muy panqueta y uno dice, pero Octubre, ¿por qué? Ah, y ahí uno empieza a entender que hay una revolución, algo está ocurriendo, una bomba atómica y parte el disco con una sonoridad, como digo yo, muy de la época. No es un disco que abuse de la velocidad, nada de eso, es un disco que está muy pensado, tiene unos acordes que son bien limpios, una base bien potente, pero ellos no apuestan por la velocidad, ellos apuestan más como por generar una atmósfera, por generar como una cierta como oscuridad, eh, y tampoco, a pesar de que es un disco que habla sobre una revolución, tampoco está como pensado en el tema de cómo salir a hacer una revuelta. De hecho, después de los Fuegos de Octubre, que es como parte de su primera canción, como lo que nos va a explicar lo que viene, parte con un tema que se llama Preso en mi ciudad. Entonces ahí tú te das cuenta que lo que tiñe, lo que impregna este disco es mucho más la ironía. Preso en mi ciudad, habla como de, de que algo está ocurriendo, algo oscuro está pasando, pero no te lo dice de forma directa. No es como el punk, que el punk es frontal, po, ¿cierto? Muerte a la yuta, muerte a la religión, no. Ellos siempre van utilizando como además de un campo sonoro que es bien sugerente, la misma letra te va hablando de cosas entre surrealista y dada. Yo más o menos lo encasillo en ese tipo de propuesta. Bueno, eso es como el arranque. Me gustaría que tú me vayas complementando, Gabriel. ¿Qué te parece este disco? Increíble. Bueno, de partida la propia carrera del Indio Solari Mm, es una cosa sui generis en la cultura rock de Argentina, porque tenemos rock latino que es hiper conocido, popular, el de Soda Stereo, Virus, lo mismo Sumo, pese mm, a Luca Prodan, que era bastante excéntrico, pero esta banda de los redonditos, Patricio Rey, es una cosa única, sobre todo los 80 tiene ese sonido como bien rock, mm. bien definido al rock, no tanto con elementos poperos, y de hecho se ve patente en este disco que Octubre, se ve esta cosa como esta fuerza de rebeldía con reminiscencia al punk, pero no con la velocidad, sino que con el power, con la esencia. Porque tiene algunos pasajes melódicos también, pues, donde se destaca mucho la voz del indio. Y claro, la propuesta de ellos era bastante transgresora para la época, porque estamos hablando de los 80, estamos hablando a 3 años de la caída del muro, y hablar de octubre, la reminiscencia a la Revolución Rusa, a, bueno, Lenin, era bastante polémico para la época. Y bueno, no fue tan sonado quizá, porque siempre se mantuvieron en el under, porque era parte de su parada, de su filosofía. Así veían ellos la música, el rock por lo menos. Y claro, las letras, aquí es un punto clave, que las letras
la propuesta del disco, si bien remite directamente a la revolución, pero las letras son más bien como un cuestionamiento constante a la Sí. idea de una politización de la música, a la idea de un sujeto político, porque en todo momento hay como ironía, sarcasmo, imágenes surrealistas incluso, claro, mucho lenguaje como disonante. Claro, no pareciera que hubiera un panfleto entre medio, sino que No, son de hecho, simples cuestionamientos como subjetivos sí. del hablante lírico, en este caso, del cantante. De hecho, Gabriel, por ejemplo, claro, ellos se dieron cuenta, hablar en contra de la iglesia, contra el Estado, eso ya lo hicieron. Ellos le pegan palo a los mismos rockeros. De hecho, en la canción Música para Pastillas dice, rockeros bonitos, educaditos, con grandes gastos, educaditos. Entonces ahí tú te das cuenta que si vamos a llevar el sarcasmo y la ironía, peguémosle a todos. Si es fácil atacar a la iglesia, al Estado, ¿cachai? Cualquiera puede, pero atacar al Claro, mismo corazón de la escena, como, ¿qué me venía a hablar tú así como de la contracultura si tenés gastos caros, si eres un burgués? ¿Ah? sí, pues era como, en el fondo, como tú señalaste bien, de manera acertada, el dada, porque el dadaísmo tenía ese espíritu de rebeldía absoluta, pues era un nihilismo puro, Para que todo. incluso abominaba de la propia poesía, de los propios Sí, dadaístas, o sea, era como una cosa totalmente como, era como una, ¿cómo decirlo? Una bola de nieve que engloba todo, y finalmente se critican a ellos mismos, como rockeros y donde siempre está todo sujeto sarcástico disparando contra todos dentro de este imaginario de revuelta, que bueno, tiene su parangón, por supuesto, con las revueltas de ahí a la posteridad y no, de alguna manera nos llegan las quillas a nosotros, los chilenos. de hecho tuvimos un octubre, Tuvimos en octubre, claro, una estuvo sonada, bien como diría, movido, y estuvo bien como diría movido. Lucio Borges. Ah, Mm, sí, bien movido. bien, Pero po. claro, aquí lo que yo quiero destacar Mm, para cerrar el tema es sí, que el espíritu ricotero es justamente criticarlo a todos, pues sí, mm, que no haya mono con cabeza, algo así. Y claro, ese sería el espíritu de una revuelta auténtica, sí. y que no haya ninguna afiliación, ningún partido. Popular, ya. Claro, Nos vamos ahora, cáchate, por Argentina a Dinamarca. Nos vamos con el señor, el rey ¿cuánto, cuánto? diamante, el señor de la oscuridad, King Diamond, señores. ¿Quién da? 1987. Oye, con Gabriel nos gusta mucho el metal, pero no encontramos ningún disco que valiese la pena en la órbita conceptual hasta el año 87. Pero que en cierta forma es un palo para el metal porque estaba como bien atrasado el metal, pues. Se estaba quedando como ahí echado en los laureles y de repente aparece King Diamond. Bueno, hay que recordar el contexto, él es fundador de Merciful Fate, ¿cierto? Esta Mm, banda metalera, hard rockera, pero resulta que Merciful Fate falló como proyecto porque querían hacer un sonido más comercial y King Diamond así dijo, no, yo quiero seguir como mi propuesta auténtica. King Diamond, para quien no lo sepa, era un tipo que utilizaba recursos maquillaje, se pintaba la cara, corpse paint le llaman después como una pintura cadavérica. De hecho, cuenta la anécdota que Jen Simmons, a comienzos de los 80 lo quería demandar porque le dijo que su maquillaje se parecía mucho al de él. Como que los Kiss éramos nosotros los... Pero al final no se judicializó, nada. Y King Diamond al final hizo unos cambios en su maquillaje, se puso una cruz al revés, qué sé yo. Y claro, lo que él siempre quería manifestar era como un señor oscuro, un señor demoníaco, un satanás en escena. Y cuando forman, bueno, King Diamond, como solista, saca un disco que se llama Fatal Portrait, que sí, tiene sus cosas buenas y malas, pero donde la rompes con Abigail, que sale el año 87. ¿Por qué la rompe? Porque él introduce ya esta idea del rock progresivo en el metal de contarte una historia, con tinte operístico. Eh, Abigail que cuenta la historia de una familia que llega a una casa donde había una matanza, donde justamente había una niña que había nacido el 7 de julio de 1977. O sea, 77777. Más o menos un poco como en clave, claro, siempre se habla del demonio, que es el número de la bestia, pero el número 7 tiene otras reminiscencias, ¿cierto? Que los 7 días de la creación, los 7 días de la semana, las 7 esferas del dragón, tiene como un significado más positivo.
Pero claro, acá King Diamond como buen satanista intenta como hacer un giro, y nos va a contar una historia de terror, una historia operística, una historia donde esta familia se ve acechada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Te cuenta una historia de terror como una película antigua, ¿cierto? Casa infernal, qué sé yo, pero lo lleva a la música, al metal, y cada pieza es un capítulo de esta historia terrorífica. Gabriel, Sí, compadre Rummel, sí, yo destaco este disco de King Diamond. ¿Por qué? Porque podría decirse que es como su primera ópera metal. Porque, claro, aquí ya se propone hacer un nuevo conceptual donde cuente una historia que él mismo creó. Esa es la genialidad de King Diamond. La de Abigail, que me recordó mucho, bueno, me recordó inmediatamente a Poe, no sé, a Annabel Lee, por ahí me sonó como esa asociación. Pero aquí, claro, se trata de una niña posesa, tengo entendido, como un espíritu, una no nacida, algo así, es como una aparición en donde, claro, es como una familia noble sí. y donde viene, me parece, un sujeto y les Unos cuenta, jinetes, unos claro, los jinetes. jinetes, claro, los jinetes y le cuentan justamente la profecía respecto a esta niña demoníaca, posesa, que al final, bueno, no les quiero contar la historia, pero igual al final es terrible para esta familia. Y claro, todo ocurre en una mansión, bueno, de carácter gótico, ahí de nuevo viene a cuento lo gótico, esta cosa tenebrosa, siniestra, propia de las películas de, bueno, paranormales, y también como con estas cosas como fantásticas. Eso hace al disco muy distinto al imaginario típico del metalero, que es como siempre Satán, pero no hay más historia, porque ya Mm. viene Lucifer y Y te nada lleva. más. Claro, es como, no, aquí como que ahonda aún más en la imaginería oscura, pero hablando ya de cosas fantasmales, espíritus muertos. Y Mm. esta niña que vendría siendo yo como la representación de una fuerza maligna, que al final acaba cumpliéndose la profecía. Finalmente se cumple este destino funesto para esta familia noble. Y el imaginario de ahí también viene a cuento con lo bíblico. Los jinetes, bueno, los jinetes oscuros que vendrían siendo los jinetes del Apocalipsis, finalmente. Bueno, en la sonoridad del disco hay que reconocer que ya es un metal de pantalones largos, en el sentido Claro, de que ya se abandonan las estructuras clásicas, medias panquetas, con sus guitarras melódicas, y se sí, acerca sí. más a lo progresivo. De hecho, mira, la voz de King Diamond, el que nunca lo ha escuchado, lo escucha, ¡ay, qué hay! ¿Por qué tiene King Diamond? Es su versatilidad. El tipo utiliza unos falsetes muy agudos, así, ¡ah! ¿Cierto? Muy lírico, pero de repente, ¡buah! Hace con una voz más rasposa, con una voz cavernosa, y está siempre jugando entre varios tonos. De hecho, cualquiera que escuche por primera vez va a pensar que son tres o cuatro cantantes, y es uno. Ahora bien, que me disculpen los fans de King Diamond, pero cuando yo pienso en los grandes cantantes del heavy metal, yo no pienso en él. ¿Por qué me pasa con King Diamond? Que, por ejemplo, si se trata de llevar la voz aguda al máximo, pienso en Freddie Mercury, por ejemplo, Claro. porque tiene una técnica vocal envidiable, o André Matos, este cantante brasileño de Angra, encuentro yo que son Angra. las cimas. Los falsetes de King Diamond están bien trabajados técnicamente, pero yo encuentro que no llegan a esa soltura, a esos agudos que te estremecen el alma. Claro, porque su interés es más sucio, ¿cierto? Y cuando baja Claro. su tonalidad y tiene esa voz rasposa, tampoco llega, por ejemplo, a esa cavernosidad de un Lemmy, por ejemplo, de Motorhead, No, 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 no llegas. ni, Claro. ni tampoco llega a estos guturales de Death, de Chuck Chandler, por No, ejemplo. no, 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 claro. no. Pero él se va moviendo en un diapasón, y digamos que sin ser un cantante sobresaliente, tiene una técnica muy alta y es muy divertido, muy exquisito escucharlo porque, como digo yo, va transitando y es muy expresivo, es muy teatral. Cuando hay que gritar, como que sufriendo, ¡oh! Pega unos gritos así estremecedores. Y claro, y musicalmente no son los músicos más virtuosos, pero se nota que hay un trabajo ahí fuerte de sacarle un poquito la estructura, los típicos cuatro cuartos del metal, con su solo intermedio, y hay una exploración, ¿cierto? Sí, sí, sí. Abramos un poquito más el metal, si el metal puede hacer cosas más interesantes. Así que eso, Gabriel.
Sí, bueno, para cerrar, claro, aquí se ve patente, es como una representación dramática la que hace King Diamond, no es como Sí, que trata de ser el virtuoso vocalmente. Tiene sus dotes, pero sí. claro, lo principal es acá como representar el drama que está contenido en el significado del álbum, en esta cosa como demoníaca, fúnebre, siniestra. Eso lo quiere representar a través de emociones fuertes, de miedo, angustia, una cosa como amenazante. Esto lo hace de manera magistral King Diamond. Y claro, trata de transgredir la lógica del metal de esa época, el imaginario satánico y la estructura fija del riff, el intermedio, el solo, sino que aquí va explorando otros límites a través de esta reminiscencia prog que se ve patente en Abigail. Genial. Maravilloso. Vamos con otro disco metalero, viejo, que es nada más y nada menos que Seven Son of a Seven Son, el Ah, séptimo hijo del séptimo hijo. tremendo, Oye, es tremendo. un disco, claro, decíamos que hasta el año 87 no había nada tan potente en el metal, habían buenas obras, pero a nivel conceptual no había nada muy destacable, hasta que, claro, llega King Diamond a desordenar un poco el gallinero y aparece Iron Maiden en el año 88. Y aquí yo, a mi gusto, es el disco, es el mejor disco de Iron Maiden. ¿Por qué? En primer lugar, no tiene un sonido, perdón, no tiene una duración excesiva, son 44 minutos y tantos segundos. Después Iron Maiden saca discos muy largos y todo. Cada tema es una pieza única, cada tema está pulidísimo y tú perfectamente podrías hacer un concierto solamente con esos temas. Vamos a ver, claro, después que hay otros discos buenísimos anteriores como el Power Slave, Somewhere in Time, qué sé yo. Pero este disco, yo siempre lo recomiendo a una persona que nunca ha escuchado metal. Oye, ¿quería escuchar metal? Parte con este disco, porque a mi juicio su sonoridad es tan pura, está tan bien construida, que es el disco metalero por excelencia que puede ser escuchado por no metaleros y lo van a disfrutar bestial. El disco bueno, hay que mencionar que es una época en donde se había experimentado con sintetizadores, la música, el rock ya tenía un largo trayecto y algunas bandas habían hecho unos intentos medio tímidos en el metal, pero Iron Maiden va y te pone el sintetizador al arranque, después de la introducción, una introducción acústica con guitarra y te mete el sintetizador y las guitarras detrás y uno queda, wow, estoy escuchando? O sea, es como poner no sé, es como poner lo mejor de Genesis, de Yes, de las mejores bandas setenteras, con estos sintetizadores bien omnipresentes, pero te lo pone Iron Maiden de una forma tan bien calculada que no satura, no molesta, y cualquier amante del metal, aunque odie el tecno, perdón, y lo electrónico, lo va a disfrutar. Eso es mi primera pronte sobre este disco. Sí, de todas maneras, este es un discazo para mí que marcó un precedente en la discografía de Maiden y la discografía de heavy metal en general. Sí, Y bueno, lo que me gusta mucho de Maiden es que ellos siempre están haciendo con tantas alusiones a la literatura. Quizá, no exacto. sé, Dickinson, Harris eran amantes de las novelas. Y se ve patente en este disco porque es puramente conceptual y se basa en una novela, de hecho, Mm. en una novela del escritor estadounidense. Se llama El Séptimo, justamente El Séptimo Hijo, Mm. de Orson Scott Card, dice acá. Sí. Y claro, aquí, bueno, es que de partida el séptimo hijo es parte de una creencia, de un folclore, que se dice que este séptimo hijo iba a nacer con ciertas capacidades, iba a ser un prodigio. Y aquí está esta imaginería que a través de la letra se desarrolla. Claro, que nace este hijo, este séptimo hijo, y hay una profecía sobre él, que va de alguna manera a redimir a la humanidad. Pero aparecen por su otras fuerzas malignas. En este caso se menciona mucho a Lucifer, que vendrían de alguna manera a sabotear a este séptimo hijo. Exacto. Y esto se desarrolla de manera excelente en la historia propuesta por este álbum. Y bueno, la ejecución musical de otro nivel, de un calado superior. O sea, esta amalgama, esta conjunción perfecta entre el heavy metal puro, que ya se había visorado en los discos anteriores en Maiden, y el elemento prog electrónico. Está muy bien ejecutado. No sé, aquí como que es como una síntesis, no se siente como que predomina uno sobre el otro, sino que es una pura fuerza
que está todo el rato ahí machacando, pero con un virtuosismo acorde, en este caso, a la propuesta. Y bueno, típico de los Maiden, que son bastante virtuosos al momento de interpretar los temas, sobre todo en vivo, se nota. Así que este disco es muy, además que es parejito, no se siente como excesivo, No. que todo calza con todo. Cada parte de la historia se desarrolla de una manera bastante coherente y está todo bien ejecutado, bien armonioso y potente a su vez. Oye, y claro, o sea, hay que reconocer que el gran arquitecto de este disco, bueno, además de los músicos, Martin Birch, que era un ingeniero en sonido, falleció hace unos años atrás, ingeniero en sonido y productor británico que había hecho el sonido de Deep Purple, hizo el Claro. sonido de Richie Blackmore en Rainbow, había hecho, creo que hasta Black Sabbath, había hecho las mejores bandas que sonaban en los 70 eh, fueron producidas por este ingeniero y se nota la masterización, el cambio, porque muchas veces pasa cuando hay bandas que quieren instrumentar mucho el metal tiene una delicadeza ahí que no tienen otro estilo, porque si la guitarra se satura mucho y hace un sabanazo, un muro de sonido, la voz del cantante se tapa, las baterías se pierden, el bajo, y acá, compadre, se logra una armonía tal que cada cosa suena en su lugar, el bajo galopante de Harris, el teclado en ciertos momentos, ciertos pasajes, la voz de Dickinson es un prodigio acá. Yo Mm. creo que está en su estado de gracia. Hace todo, todo. Voz rasposa, unas carcajadas mefistofélicas, diabólicas, tonos bajos, suaves, melódicos. O sea, Dickinson, yo creo que es el mejor disco de Dickinson, lejos. Las guitarras, como digo yo, hacen su trabajo perfecto. Cuando se hace un solo, se escucha limpio. La batería por detrás no llega ni a machacar ni a perderse. Es un disco que yo lo pongo en un altar de toda la música, no solamente del metal. Es un disco que trasciende todas las fronteras. Así como tenemos altura del Machu Picchu, los Jaiba, Seven Son, ahí es, juntos en el Sí, firmamento. Sí, sí, de todas formas. Es que aquí los Maiden quisieron hacer como su propio disco conceptual porque no lo habían sí, hecho. Como que no, estaba quizá como esa idea patente ya en ellos, po. Porque los otros discos, bueno, de Name of the Beast igual no podría llamarse conceptual, sino que temático. Hay una diferencia ahí, recuerda. Porque un disco puede hablar de un tema en particular, pero no ser conceptual. Pero aquí ya estamos hablando de un disco puramente conceptual porque hay una narrativa. ¿La mm, narrativa cuál es? La del séptimo hijo. ¿No? Y exacto. la sale, pero increíble, y marcó la historia de May de heavy metal. Sigamos con el metal. Sí, vamos con el Ya. metal. Quiero que tú lo presentes a este disco, querido Gabriel. Queen's Ahora, Rise, ahora Operation viene Minecraft. el disco obra maestra, a mi juicio, de los Queenreich, piedra angular del metal progresivo, así de simple. Los Queenreich con su gran álbum de 1988, Operation Mindcrime. Mm. Yo, de hecho, compadre, tengo, ¿cómo será que tengo? Mira, el cassette, Oh, mítico. de Mindcrime y también el disco. Ah, pero qué fan, pero. ¿Cachai? Doble. Bueno, el disco estudio y también el en vivo. ¿Te parece a ti, Gabriel, que este es el gran disco de Queen's Rise y lo demás es como, sí, pero este es el discazo de ellos? Y de todas formas, pues este es como ya la consolidación definitiva ya de su estilo. Y bueno, ahí destaco mucho la construcción de esta historia, de esta narrativa, del cuál es la operación en este caso. Bueno, se trata de, bueno, hay siempre un protagonista, en este caso se trata de Nicky, un personaje que está como en un mundo distópico, así es como parte de los rebeldes, en una Sí. causa contestataria contra un régimen totalitario. Y se debate entre el apoyo a la causa y el amor a una prostituta, que después se Ex vuelve monja. prostituta. Sí. Claro, ex prostituta que después se vuelve monja, que es Mary. Sister Mary, Y la hermana Mary. claro, la hermana Mary, claro, aquí se desarrolla esta historia como entre un thriller político y un romance imposible. Eh, Y lo hace de manera magistral, pues, o sea, y me gusta mucho
la interpretación vocal de Geoff Tate, que para mí está al nivel de un Bruce Dickinson y de un Rob Halford. Están como, o sea, la capacidad vocal era increíble, cómo llegaba a esos altos Sí. y cómo dramatizaba los temas. Mm. Y bueno, hablemos del texto del disco. Siempre hay reminiscencia a la revolución en este caso. De hecho, hay un tema que se llama Revolution Calling, Sí. Anarchy X, está como el tema como ahí de la revuelta social política fuerte. Pero paralelamente está la historia de Nicky y el romance imposible con Mary. Y Space Disease, también aquí habla como el tema de la enfermedad, esta como sensación de constante plaga, pandemia. Estamos Mm. hablando del 88. Había ocurrido también el tema de Chernobyl. También estaba el tema muy fuerte de SIDA. Así que estaba como siempre este miedo en torno a la aparición de una peste, aparejado también de un contexto convulso. Estamos en 1088, o sea, previo a la caída del muro. Todo se confluyó de manera muy potente en este disco. Mm. Y bueno, la suite también me gusta mucho, la suite Sister Mary, que remite directamente y es como una especie de homenaje a rock progresivo. Mm. Se ve patente acá porque es una suite que intercala elementos melódicos con potencia y también con instrumentales. Aquí ya está clara la influencia directa del rock prog con el heavy metal. Y bueno, el disco homónimo de ellos tiene a su vez su tema, Operation Maycrime. Y este tema es como un poco más oreja, si se quiere, porque Mm. tiene como la estructura típica del tema heavy metalero, no sé, pues el riff potente, la voz ahí excelsa de Geoff Tate, el solo entre medio y después el final. Es como, para mí por lo menos ese tema un poquito más oreja, como es como el gancho, el single para el resto de los temas. Y un tema que a mí me gusta mucho, que para mí uno de los mejores del disco, es el Eyes of a Stranger. Ah, Ese, ese temazo. también tiene como espíritu de single, pero tiene la esencia del heavy metal de esa época, de ochentero, como muy bueno. Claro, es que hay que entender que la sonoridad metalera se había quedado medio atrás. Porque, ¿qué pasa? Ah, Claro, llegan fines de los 70, viene la nueva ola del heavy metal británico, se habían desarrollado el riff, la potencia, y la vanguardia del heavy metal era el thrash metal. claro. Recordemos, todas estas bandas ochenteras, Metallica, Slayer, Anthrax, todas estas bandas dijeron ya, lo que le falta al metal es la velocidad, compadre. Más o menos quizá influenciados por este espíritu punk, ¿cierto? Pero con mayor tecnicismo. Y se había quedado ahí el metal, pues era como no, tenemos el heavy y el thrash, y es lo que se está desarrollando. Y de repente aparece esta propuesta de, oye, pero podemos integrar instrumentación diferente, podemos poner, además de los sintetizadores, que ya lo había hecho Maiden, Queensrÿche, demos un paso más allá y rompamos la estructura clásica por cuatro cuartos, el solo, la guitarra y chao, no, hagamos algo diferente. Y efectivamente esto es como una bisagra por donde después van a transitar otras bandas ultra reconocidas como Tool, como Dream Theater, como Sí. Symphony X, ¿cierto? Todas estas bandas Ah, virtuosas. Y mira, y fíjate tú que por lo general una vez me dijo un amigo que los pioneros son los que abren el camino, pero a veces quedan atrás. Efectivamente, Queensrÿche es una banda pionera, abre camino, y durante muchas décadas, hasta la actualidad, siguió produciendo discos y todo, pero no alcanzan ese nivel. De hecho, hay una segunda parte de Operation Mindcrime sí. que yo lo escuché como, no, si lo escuché un rato, no, esta No, cuestión no, no alcanza el nivel, no. no alcanza el nivel. Entonces, es un disco fundamental por los caminos que abre, por la propuesta musical, y estamos ya listos para pasar a la guinda de la torta al final, ¿cierto? Que es, Sí, bueno, lo último para cerrar lo de Queen Race, claro, ahí nunca más llegaron al nivel de Operation Maycrime. mm, Y claro, aquí lo fundamental de este disco que después influenció a la banda de metal progresivo de los 90. Bueno, lo mismo Dream Theater, yo diría que también Angra tiene la influencia de ahí. Y no se puede entender, como te digo, el metal progresivo noventero y actual incluso sin ese disco. Ese es un disco, como tú dijiste en su momento, bisagra. Es un disco clave, la piedra angular del metal progresivo. Simple. exacto. Sí. Ya, pues, y terminamos con el Flaco Spinetta, Tester de Violencia del Ah, pues, año 88.
termina nuestro periplo. Te lo dejo todo a ti, Gabriel. Tú hiciste la pega. Yo no la alcancé a escuchar el disco completo, así que prefiero que tú nos hables de él. Y terminamos. Bueno, este disco, claro, era una propuesta que planteó el Flaco en ese momento porque él ya venía de bandas anteriores, pues ya había tenido, por ejemplo, trabajo con Invisible, con Pescado Rabioso, ya había hecho ciertos experimentos conceptuales, porque le salieron bastante buenos en calidad, muy virtuosos dentro de su estilo. Eh, bueno, que en esa época, los 70, estaba como muy patente también el rock también se vio reflejado en esos discos. Mm. Pero claro, ya la etapa solista de Spinetta, él experimentó ya con el rock ochentero, con elementos de repente medio de New Wave, pero sin perder la esencia de rock latino. Esto se ve reflejado en este disco, Testes de Violencia. Y se propuso hacer un álbum conceptual en su etapa solista. Y le quedó, pero la raja. ¿Y por qué Testes de Violencia? Porque hace alusión precisamente a algunos álbumes que él estaba escuchando que tenían que ver con, bueno, con estas reminiscencias de un contexto convulso, de nuevo el tema de la caída del muro, se venía a venir, y también él estaba leyendo a Foucault en esa época, estaba leyendo como el tema de vigilar y castigar, así que ahí como que trató de representar de alguna manera esa temática de manera musical, haciendo alusión al tema de la violencia, que si la ejercen los individuos o lo ejerce el poder, en qué medida es válida. Y eso se ve reflejado, bueno, a través de diferentes canciones. Lo bueno es que aquí no lo hace de manera tan dogmática. No es que represente tal cual los libros que él leyó de Foucault, sino que los evoca a Mm. través de diferentes temas que tienen como relación con los sentimientos, como con una postura crítica a la sociedad. Eso es como lo que yo puedo decir respecto al disco Tester de Violencia del año 88 de Spinetta. Y estuve haciendo, bueno, alguna revisión rápida sobre algunos temas. Ya, Por ejemplo, claro, aquí no hay tantos hits en todo caso. No están como los temas más conocidos de Spinetta, pero yo lo que yo puedo destacar, por lo menos de este disco, el arranque, lejísimo. Es que es un tema como que tiene un sonido puramente 80, eso me gusta, como que se define muy bien la esencia del rock latino, pero al mismo tiempo trata como de marcarse de la típica canción de radio. mm, Eso es lo bueno de Spinetta, que dentro de un formato trata como de evolucionar, trata como de sofisticar un poco el sonido hacia algo más auténtico. A ver qué otro puedo destacar. Bueno, un tema que hace como referencia al propio concepto del disco, organismo en el aire. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, lo que Spinetta planteaba en ese momento era que incluso los músicos, los oyentes, eran parte de un mismo organismo. Había una unidad ahí, pues, que de alguna manera la violencia era como aquel elemento que desintegraba al organismo. ¿Te fijas? Entonces, en este tema se ve patente ese concepto. Y bueno, la música, como te digo, sigue siendo con este afán de experimentación, con elementos de repente funk, como muy, muy rock, pero es un rock reposado en todo caso, bien melódico, que más que nada que evoca, más que proponer algo como tan crítico o tan sólido, evoca emociones y te mete como en esta cosa como experimental, en este afán de explorar nuevos sonidos dentro del formato rock clásico. Eso me parece destacable de esta faceta de Spinetta. genial. Mira, como ya iba haciendo una conclusión, ya se nos está acabando el tiempo. Creo que entre los 70 y los 80 hay una marca muy clara. Porque, ¿qué pasa? En los 70 aparecen los primeros, empiezan a experimentar nuevas sonoridades, y en los 80 es cuando ya madura. Entonces tú ves como una continuidad, pero ves una diferencia. En los 70 era una cosa más entre experimentación, mea hippie, buscar cómo romper la frontera, y los 80 se consolida esa forma.
Y es algo que a mí no me pasa, por ejemplo, entre el año entre los 90 y los 2020. O sea, yo creo que es mucho más plano. O sea, un disco de hace 30 años que salió en los 90 no hay un cambio. Yo veo más o menos, no hay una evolución muy marcada. Pero entre los Claro, 70 y los 80 hay una cuestión así, ¡guau! Que es como, sí, que es brutal, es bestial, aparece, como dije yo, como dijimos, la furia contestataria del punk, ya los hippies con las flores, ya eso queda en un segundo plano, y se viralizan todo tipo de propuestas, ya sea en el rock latino más reposado, en el progresivo, en la música electrónica. Entonces es una cuestión que más o menos va salpicando a todo tipo de manifestación. Así que eso, acá termino yo. Gabriel, te doy el pase para que terminemos. Últimas palabras y hasta un y próximo capítulo. sí, bueno, lo que puedo destacar finalmente de Spinetta era su, como digo, su espíritu de siempre de constante reinvención. Y lo bueno que Spinetta no perdía la calidad y sus propuestas seguían siendo obras de mucho valor paralelo al fenómeno Soda, porque el Soda era como algo demasiado masivo. Bueno, obviamente de calidad, bueno, excelente músico, pero era un fenómeno que Mm. pareciera que se comía al resto de músicos. Y Spinetta ya llevaba mucho tiempo antes que los Soda trabajando. Pero claro, Spinetta, siento yo que siempre fueron como para un nicho, Sí, como para un nicho de melómanos. mm, No era un fenómeno tan masivo, no fueron, no. no, por lo menos él no, nunca tuvo ese espíritu. Y eso me gusta de Spinetta. Eso es lo que puedo destacar. Y eso es para cerrar, amigo Rumel. Muchas gracias. Si llegaste hasta acá, por favor, comparte, dale like. Ojalá puedas comentar, pues, qué te pareció. Ya en el próximo capítulo vamos a hablar de los años 90. Así que eso, gente, muchas gracias por acompañarnos y hasta un próximo al pie del cañón, compadre. Hasta la próxima será, amigos y todos los que nos ven, próxima al pie de cañón. Estén en línea y que viva el rock siempre.